El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no existe, solo sirve, como sirven los puentes, para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos los que quieran cruzar de un lado a otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: construir un mundo mejor, es decir, un mundo nuevo. En resumen, el zapatismo no es de nadie y por lo tanto es de todos. Esto lo escribía el subcomandante Marcos. ¿Qué mayores nos hemos hecho algunos? Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache discutimos de zapatismo, lo cual confieso que me emociona. Para eso contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Alberto Cano, de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala en Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Cois, a pesar de su juventud, un veterano, militante de los movimientos sociales madrileños, especialista en traducir el zapatismo de Chiapas a Madrid. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Nos acompaña también Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Bienvenida a Fort Apache. Muchas gracias. Rosa de la Fuente, profesora de Ciencia Política en la Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Roberto Montoya, periodista, miembro de la redacción de Viento Sur. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y también Eric Guerrero, investigador en la Facultad de Políticas de la Complutense. Muchísimas gracias por venir otra vez a Fort Apache. Gracias, Pablo, por estar aquí. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, en el punto de mira. El 17 de noviembre de 1983, un pequeño grupo de hombres y mujeres instalaron el primer núcleo guerrillero en la selva lacandona. El grupo armado inicial entra en contacto con dirigentes indígenas politizados que coinciden en que es necesaria la lucha armada y la preparación de un ejército regular, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, miles de indígenas zapatistas se levantan en armas cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El estallido de la rebelión indígena en Chiapas puso en primer plano la necesidad de una ciudadanización de la política. Rechazó el patriotismo tal y como se ha utilizado en algunas revoluciones socialistas y supuso un referente para la izquierda europea en un oscuro fin de siglo dominado por el pensamiento neoliberal. Esta noche en Fort Apache hablamos de las voces que surgieron de la selva lacandona hace ya 20 años. Empezamos como siempre en este programa con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados y 1 minuto para responderla. Empiezo contigo. ¿Qué representó el zapatismo para la izquierda europea? Bueno, yo en mi caso, que lo conozco desde hace los últimos años, ¿no? 4 o 5 años que he estado más involucrado con él, pues ha sido un descubrimiento de viendo los movimientos que hay aquí, que están apareciendo más recientemente y tal, pues de repente ver lo que tienes ya con un desarrollo tan impresionante, 20 años en México, y que todavía sigue, pues para mí, muy actual, ¿no? Entonces ha sido como, un descubrimiento muy, muy bonito ir viendo todo el proceso del EZ y del zapatismo, ¿no? Gracias, Alberto. Cois, tu minuto. Pues dicho con sus propias palabras, el zapatismo decían que ellos mismos que era una llave para una puerta que todavía no existía. Y bueno, pues esa invitación, ¿no?, a que cada cual encontrara su puerta, pues encontró en la filosofía, en el hacer y en el decir de los zapatistas, pues muchos referentes, yo creo, ¿no? Y yo creo que en muchos movimientos sociales encontramos muchas similitudes, o quisimos tratar de traducir mucho de nuestros aprendizajes y de lo que hemos ido haciendo en las inspiraciones de los zapatistas, ¿no? En cómo hablaban, a quienes interpelaban, ¿no? Fueron de los primeros en interpelar a la sociedad civil, ¿no? A esa mayoría silenciosa que no se sabe muy bien qué es, quién es, y tratar, ¿no?, de que jugara un papel político, ¿no? Algo que, como él comentaba, pues se podría relacionar con el 15M.
también pues su arraigo territorial, ¿no? El anclaje en un espacio físico, en un territorio, en unas identidades permeables pero claras, y bueno, pues yo creo que eran cuestiones con las que mucha gente nos hemos ido identificando y relacionando a lo largo del tiempo. Lola. Pues yo creo que sobre todo aportó frescura, una nueva forma de hacer política, de entender la política, unas maneras muy nuevas, y además en un momento, yo sí recuerdo el 94, un momento en que parecía que la historia ya estaba escrita, que ya todo se había acabado y ya todo estaba dicho. Recuerdo que justo en el mes de octubre del 94 un politólogo mexicano escribió un libro en el que decía que bueno, ya se llamaba La utopía desarmada, que ya se habían acabado todo tipo de, bueno, pues de guerrillas y todo esto, y justo casi como para desmentirles, ¿no? Parece que sale el EZ. Yo creo que sobre todo aportó frescura y una visión muy distinta que además hacía que algo que estaba sucediendo en Chiapas nos fuera tan importante a todos. Rosa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho, pero creo que lo más importante que supuso para la izquierda europea, sobre todo, fue que hay otras miradas para ver los problemas políticos y que había otros problemas económicos y otros problemas sociales que surgían de contextos muy diferentes al que la izquierda europea estaba acostumbrada. Una nueva forma de mirar desde la periferia que al final se acabó convirtiendo en una forma de actuar en política y de luchar de muchos otros colectivos en otros lugares del mundo. También renovó un poco el romanticismo en la lucha, en la construcción de discursos, en la construcción de narrativas, demandas postmateriales y no únicamente materiales. No sé si la primera guerrilla posmoderna, no sé si la primera guerrilla antiglobalización, pero la primera de muchas de las cosas, o por lo menos que puso muchas cosas sobre la mesa nuevas. Gracias, Rosa. Roberto. Sí, yo creo que el zapatismo representó el primer movimiento de indignados de una lucha atípica totalmente, pero una lucha contra el neoliberalismo, en definitiva. Recordemos que ellos logran estropear esos grandes fastos que se estaban haciendo porque entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio que impulsaba el gobierno ultraliberal y corrupto de Carlos Salinas de Gortari con Canadá y Estados Unidos, y esto en definitiva es un producto de eso, ese estallido, ese grito que sale de la selva lacandona en ese momento llama la atención a todo el mundo, pone los ojos en Chiapas, cuando mucha gente en Europa y en la propia América Latina ni tenía idea de dónde estaba ni qué problemática tenía. Eric. Bueno, pues como al hilo de lo que han dicho, yo creo que el zapatismo tiene como dos momentos para la izquierda europea, ¿no? Uno de los que más me llama la atención es que en el momento de surgimiento es frente a la caída de los metarrelatos de la izquierda europea. El zapatismo viene como a reconstruir nuevos relatos, a proporcionar nuevos relatos, nuevas vías para interpretar lo que está sucediendo. También creo que le permite a la izquierda europea mirar de otra forma a América Latina, el zapatismo. Creo que también eso es muy importante, que la izquierda empiece a mirar de manera distinta a América Latina. Y creo que el zapatismo también, para finalizar, da una muestra de poner en cuestión los proyectos de modernización del neoliberalismo. Gracias, Eric. Hay una cuestión que planea, sobre todo hablando en el año 2014 de lo que representó el zapatismo. Está claro que rompe con esos discursos fukuyamistas, ¿no? Del fin de la historia, terminó la izquierda para siempre, Tratado de Libre Comercio y ZAS, 1 de enero del 94. Pero hay una cosa que los zapatistas ponen encima de la mesa, que después de alguna manera se identifica también con Holloway: cambiar el mundo sin tomar del poder. Digamos que la conquista del poder político, entendiendo como tal el asalto al Estado, sea por la vía armada o sea por la vía electoral, deja de convertirse en algo determinante en la estrategia y en la táctica política del EZ. Y es verdad que eso inspira a movimientos sociales de todo el mundo, a los movimientos contra la globalización. Pero al mismo tiempo, los años siguientes en América Latina también ponen encima de la mesa la posibilidad de transformaciones sociales por la vía reformista a través de los éxitos electorales. ¿Cómo se relaciona la experiencia del EZ con experiencias políticas de alguna manera mucho más tradicionales, pero que también se han convertido en una referencia mundial para la izquierda, Roberto? Sí, yo creo que hay un cambio muy importante. En América Latina todos los que
nos inspiramos y seguimos muy de cerca todo el proceso de la Revolución Cubana, y cuando ya parecía imposible que en América Latina pudiera desarrollarse un proceso semejante, surge en el 79 Nicaragua, pero después se ven los reveses que hay en Nicaragua en el año 90, pareciera que ahí sí, definitivamente como que se acabó. Pero todos los movimientos, los procesos de liberación que había en América Latina y todos los movimientos guerrilleros de América Latina que surgen al fragor de la Revolución Cubana, desde el inicio, desde ser pequeños grupos ya se planteaban la toma del poder. Eso era una de las constantes en todos los grupos armados. Constantemente estaba planteado en el programa, aunque fueran 50 personas, se planteaba la toma del poder como objetivo, porque si no, no había un sentido. En el caso zapatista cambia radicalmente ese discurso, ese proyecto, ese programa, y evidentemente que no se podían estar planteando de la selva lacandona, estar planteando la toma del poder de un inmenso país como México con realidades tan distintas. Creo que eso es un cambio brutal y es un cambio muy grande. ¿Quiénes son los protagonistas? Los movimientos de liberación han tenido mayor o menor presencia sectores populares como la guerrilla salvadoreña o la guatemalteca o la colombiana, etcétera, las del Cono Sur, ¿no? Las del Cono Sur fundamentalmente salen de grupos intelectuales y de otros medios sociales. Esta sale de los parias de la tierra, sale de los pobres, de los más postergados, de los más oprimidos. Y pareciera mentira que tengan voz, es decir, nadie conocía su voz. Y el hecho de que se doten aparte de tecnologías de última generación, de Internet, eso ya descoloca todos los moldes que existían hasta el momento. Yo creo que esa lucha va a tener muchísima repercusión en los procesos que después tienen lugar en Bolivia y en Ecuador. Son incomprensibles el auge, el protagonismo que toman y que tienen hoy día en las revoluciones que se llevan a cabo en estos dos países si no hubiera habido este precedente. Cois. Sí, quizás por conectar con lo que comentaba él, la idea de autonomía que ponen encima de la mesa, esa idea, ¿no?, de anticipar el futuro que se quiere vivir, es decir, la revolución podía ser muchas cosas, pero el zapatismo viene a reivindicar que entre que vamos llegando a donde queremos ir, hay que ir viviendo como queremos vivir, ¿no? Y entonces esa filosofía pues la tratan de meter bajo el paraguas, ¿no?, de la noción de autonomía. Y yo creo que es una propuesta, una palabra que sí que ha tenido muchas resonancias en otros movimientos a lo largo de todo y ancho de todo el planeta, ¿no? La autonomía como proceso de construcción y la autonomía en sí como fin en sí mismo, es decir, es un medio y es un fin a la vez, ¿no? Y yo creo que sí que ha sido, que ahora mismo nadie se plantea, ¿no?, un cambio, ya sea también a nivel institucional o a través también de la toma del poder vía electoral, pues sin contar, ¿no?, con que hay una autonomía de lo social que tiene vida propia, ¿no?, y que se tiene que respetar esa vida propia y que tiene que... yo creo que debería pensarse como que tiene que haber una alianza, por lo menos una comprensión más inteligente de lo que venía siendo tradicional, ¿no?, en la historia de la izquierda respecto a esa autonomía de lo social. Lola. Sí, a mí me parece que es muy, muy interesante un poco quién es el sujeto de ese cambio. Si la toma del poder significa un cambio de las relaciones sociales, lo que los zapatistas ponen encima de la mesa es que ese cambio en las relaciones sociales va desde abajo, es decir, es la misma gente la que hace la que cambia sus relaciones sociales y así va subiendo hasta ejercer el poder. El tema primero de los municipios autónomos en Chiapas, en la zona zapatista, después de las juntas de buen gobierno, es todo eso, un ejercicio de un gobierno que, en definitiva, pero hecho desde abajo, desde la gente de abajo, que va asumiendo su realidad, su vida y va construyendo esa vida. Ellos dicen que cuando ellos imaginan algo es como si ya existiera y entonces hacen como que eso ya existe y viven como que eso ya existe. Y eso es muy interesante, ¿no? A mí eso es lo que más me interesa de ellos y lo que me parece más fundamental. Sí, bueno, yo creo que
que no hay que olvidar que cuando surge el EZLN, tanto en la selva como en los Altos, que son dos escenarios diferentes, pero en los dos casos se recupera la forma de la asamblea en la toma de decisiones. Y yo creo que eso es uno de los elementos que también influye mucho después en muchos movimientos actuales. Hoy ya no se entiende una forma de discusión política que no pase por la participación mayoritaria de los miembros que forman parte de la comunidad. Eso entronca también con la Grecia de Atenas, esa necesidad de que todos estemos dialogando y debatiendo sobre lo que va a pasar y sobre lo que queremos. Por lo tanto, creo que es importante que viéramos que en ese primer momento es un movimiento de resistencia que no sé si no quiere tomar el poder porque no puede o porque filosóficamente no lo tiene claro, ahí yo discutiría, pero creo que es muy importante porque recupera las bases de la asamblea, de la participación comunitaria en la toma de decisiones desde abajo y, por lo tanto, una nueva forma de hacer democracia o una forma diferente de hacer democracia a la que se hacía en el México en ese contexto, pero también denuncia el mal gobierno y eso es algo que yo creo que también influye mucho en la forma de hacer política. No vale hacer política de cualquier forma, hay que hacer política teniendo un buen gobierno, el gobierno de todos, ¿no? Y eso es fundamental. Alberto. Bueno, me parecen muy interesantes varias cosas que han dicho, ¿no? Por un lado, la asamblea que hablabas, que ya se ejercía antes en las comunidades, ¿no? Y yo creo que esta gran virtud del EZ de saber adaptarse el planteamiento que llevaban ellos, ¿no? Marxista-leninista, y adaptarse a la situación de las comunidades. Y luego, sobre lo que a mí me entusiasma mucho un poco en lo que decía Lola también, esto de cuando se dice que no toman el poder. Bueno, un poco de no toman el poder al estilo clásico, pero ellos ejercen, ¿no? Ejercen su poder y han creado sus autoridades, ¿no? Sus juntas de buen gobierno, entonces sí que como que es una manera de tomar el poder, bueno, pues ejercerlo a su manera, ¿no? Entonces, bueno, igual se ha ido un poco del tema que tú planteabas con los partidos. Os tengo preparados un vídeo, pero antes Eric, y después el vídeo con Slavoj Žižek que va a polemizar un poco con los que yo creo que una de las cosas que es que tomar el poder, yo creo que los zapatistas lo que nos vienen a decir es que buscan tomar el poder o no buscan tomar el poder y no están pensando en la lógica occidentalizada del poder. Y que aquí hay algo muy importante, son un grupo de indígenas, es un pueblo los que ponen en marcha esto, independientemente de la combinación que hay de aspectos tecnológicos, pero son los pueblos indígenas de Chiapas. Y entonces una de las cosas que yo creo que se observa en toda esta parte final del siglo XX es que las cosmovisiones de un pueblo están en las calles, están en las universidades, están haciendo rebeldía, están haciendo transgresión, están haciendo subversión, pero bajo una cosmovisión distinta. No una relación de poder y sujeto muy occidentalizada, sino desde cosmovisiones que ellos se han planteado poner de manera visible. Vamos a ver qué dice el malvado de Slavoj Žižek a propósito del zapatismo. Adelante, Zapin Apache. Bueno, te voy a dar dos cosas. Te voy a dar una foto mía, sin pasamontaña, y luego me lo voy a quitar. As much as I support, as long as it goes, this dream of non-representative immediate democracy and so on, I don't believe that different forms of local self-organization and so on, whatever, or communal cooperations and so on, have the potentials to universalize themselves. La foto. A nice tourist attraction, like they are now the Zapatista. You know, they had their leader in Mexico, Subcomandante Marcos. Now it's in a fully justified way. He's now called Subcomandante Marcos. The moment he started to play moral authority, he was totally integrated, they loved him, the most corrupted politicians loved him, and so on and so on. It's, for me, intellectual purism. It lost the moment, the path he has chosen. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche,
I want the left to be able to change things at the most everyday common life level. You cannot have all the time this enthusiastic participatory democracy mobilization. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Tremendamente provocador Slavoj Žižek, que además estaba en un acto al lado de Alexis Tsipras, de Syriza, próximo candidato a presidir la Comisión Europea. Me encantaría a mí poder presentar y moderar un cara a cara entre el subcomandante Marcos y Slavoj Žižek. Sería un programa de éxito, trabajaremos en ello, pero de momento yo creo que hay muchos temas que se han puesto encima de la mesa. Empiezo contigo, Roberto. ¿Qué es lo que significa lo que está diciendo Žižek de la capacidad de integración del poder de determinados discursos y la agresividad exclusiva del filósofo de la rock and roll star de los doctorandos americanos, lo que está diciendo? Bueno, evidentemente que es muy difícil entender este fenómeno si no se tienen muchos antecedentes, y el tipo de ataques que han ido recibiendo los zapatistas desde hace 20 años, pero ahora también, con motivo del aniversario, se han repetido un poco tratando de ridiculizar lo que significan ahí un grupo de indígenas metidos en sus aldeitas y tal, haciendo su vida, pero piensan que es algo que no tiene ninguna significación, que no tiene ninguna influencia, etcétera. Y como que el comandante Marcos, pues vaya a saber por dónde está, igual está paseando por París. Bueno, ese es el tipo de forma en que se ha tratado tanto en Europa como en Estados Unidos este fenómeno, ¿no? El tema que decía antes Rosa sobre el carácter asambleario, yo creo que es muy importante, porque incluso no es lo que nos vayamos de lo que está planteando Žižek, que os conozco y me hacéis una asamblea zapatista aquí, y eso no puede ser. Žižek está planteando una cosa muy concreta. Está diciendo hasta qué punto se puede universalizar un conjunto de experiencias autónomas. Es verdad que es provocador, es verdad que es agresivo, es verdad que a muchos nos darían ganas de tirarle las orejas y decir, hombre, en fin, ¿desde dónde lo estás diciendo? Pero es verdad que plantea una cosa clave, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido después. ¿Hasta qué punto ese discurso de no aspirar al poder político no es algo que, de alguna manera, el poder se siente más cómodo con eso que con quien dice, no, yo aspiro también a conquistar el poder del Estado? Sí, sin duda. Yo creo que el zapatismo no podemos pedirle más de lo que es. Es decir, justamente lo que estamos planteando, de que no se planteaba la toma del poder. Es decir, no se planteó como se planteaba el ejército el ejército de los pobres en la época de los años 60 u otras guerrillas que hubo antes en México, que sí se planteaban, aunque estaban en un estado, pero se planteaban ya desde el primer momento. Ellos cambian ese carácter, no pretenden eso. Es decir, otra cosa es que el subcomandante Marcos o alguno de los líderes y de los iniciadores de todo esto, sí, por su formación política anterior, tuvieran esa idea, ese proyecto, pero se adaptan muy bien a una realidad concreta. Yo creo que hay algunos intentos de darle un carácter, una coordinación internacional cuando se hace aquel convoy, aquella gran caravana por todo el país. Hay relaciones con muchos grupos de distintas características que existen en México, pero se ve que no están dadas las condiciones como para pensar en que desde Chiapas se va a transformar todo eso. ¿Es un problema de vocación o de condiciones? Porque yo creo de imposibilidad. Claro, porque en México hubo un debate con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, hubo un debate respecto a la relación con el PRD y lo que significaba en aquel momento, como que no estaba claro si de alguna manera el EZ hacía virtud de la necesidad o si eran las propias condiciones mexicanas las que impedían un desafío al poder político, que era el origen del desafío militar. Es decir, el propio Marcos reconoce, nosotros nos alzamos en armas para o bien morir o bien entrar victoriosos en el Zócalo, pero la moneda que lanzamos al aire cayó de canto, y ese canto quizá no estaba previsto. Rosa. Bueno, yo creo que hay que separar los contextos y los momentos.
Yo creo que en el levantamiento en 1994, cuando el EZ se levanta, y además ahí aparecían las demandas eran unas demandas clásicas materialistas de una guerrilla clásica parecida a las que podía haber habido en Centroamérica. Hay un proceso de internacionalización del conflicto que le sirve al EZLN para sobrevivir al principio, sin duda alguna, y hay también una especie de comunión con el contexto internacional que hace que al final San Cristóbal se convierta en la sede del encuentro intergaláctico multitudinario aquel que yo nunca entendí. Había una especie de necesidad de la izquierda europea de encontrar referentes y de encontrar un lugar en la lucha, y eso provocaba algunas cuestiones. Yo me acuerdo perfectamente a gente que me decía, no, pero es que aquí venían los europeos y querían que escucháramos a Manu Chao y a nosotros nos gusta la bomba, ¿no? Entonces había una especie de encuentro ahí de choque cultural entre lo que un europeo pensaba que era un indio, lo que un indio pensaba que era un europeo, etcétera, etcétera. Y eso fue un momento. Después hay un momento en el que el EZ dice, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos en el contexto electoral mexicano cuando en el 97... 98 creo que era ya, entran los 1.111 zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México? Aquello se caía. Y toda la legitimidad ganada y toda la capacidad que tuvo el EZLN de apropiarse de toda la lucha histórica, campesina, indígena del México profundo desde antes de la Revolución Campesina, se perdió. Como el PRD perdió las elecciones y como al final quedó todo diluido en el 2001 con unos acuerdos en el que apenas quedaba reconocido los derechos de las comunidades indígenas. Toda la lucha contra el neoliberalismo se había perdido. Entonces tenemos que ver en qué momentos y en qué lugares. Yo no creo que el EZ quisiera exportar nada. Sí creo que la izquierda fue a buscar algo. Con lo que se encontraron. Lola. Bueno, hay varias cosas. En principio, Rosa está planteando un punto en el que yo discrepo bastante, y es una fin discrepamos. Sí, vamos a discrepar. Sí, una especie de relación casi simbiótica entre el PRD y el EZ, relación que no se ha dado realmente, ¿no? Entonces, bueno, que las cosas se cayeran porque el PRD perdió, bueno, esto son cosas diferentes porque, digo, a mí hay una cosa que me parece importante. Quiero decir que, por ejemplo, a mí el vídeo este me ha resultado a la vez divertido y aburrido. Digo divertido porque el señor me encanta, o sea, cuando la gente es... O sea, me encanta, ¿no? Y aburrido porque lo que dice es más viejo que, bueno, es que se ha dicho desde el primer momento, ¿no? Y además creo también que tiene un punto de racismo. Un punto de racismo en la medida en que hay algo que yo creo que ya va siendo hora de que entendamos, que ahí no es el subcomandante Marcos el que llegó allí y levantó a los indios, sino que es algo mucho más importante, ¿no? Yo creo que de todo lo que han hecho y de todo lo que están haciendo, hay cosas que sí son de alguna manera universal. Es decir, no es universal que aquí montemos las juntas de buen gobierno como las han montado ellos. Y creo que nadie trata de eso, ni los zapatistas desde siempre han dicho que no quieren exportar lo que hacen. Ellos hacen sus formas, sus maneras, ¿no? Este año pasado, en este verano, y ahora también, ahora también en diciembre, han hecho unos encuentros, la escuelita zapatista, en la que la gente ha ido allí a ver cómo, bueno, pues cómo vivían, cómo montan sus juntas de buen gobierno, cómo trabajan. La idea no es que tú vayas allí, te aprendas el guión y vengas aquí y lo hagas, sino la idea es, si nosotros lo estamos haciendo, busquen ustedes su forma de hacerlo. Es decir, si hay un punto universal en eso, ¿no? A mí eso me parece que es muy interesante ver que sí se puede hacer determinadas cosas y cada quien lo tendrá que hacer a su modo, a su manera, porque no es lo mismo vivir en una comunidad indígena que vivir en una ciudad como Madrid, como Londres o como Nueva York. Pero creo que hay ese punto que sí que es importante, ¿no? Eso tenemos que buscar la forma en que podamos pues vivir democráticamente todo el tiempo y discutiendo todo el tiempo, a pesar de que este señor pues a lo mejor no le guste, ¿no? Y sobre todo sí me interesaría mucho decir, bueno, es que los zapatistas no son solo el subcomandante Marcos. O sea, no, o sea, hay una larga lista de gente que están ahí. Pues
Sí, bueno, yo, entroncando con el zapatismo, cómo reconstruye una vida cotidiana, cómo reconstruye unas comunidades en rebeldía, es decir, yo creo que esa invitación sí que es universalizada, es decir, porque también la izquierda tenemos tradición de querer ser el ejército zapatista, pero nadie quiere construir las comunidades en rebeldía, las comunidades en resistencia, ¿no? Que es quizá pues el sostén, los cimientos, ¿no? De cualquier proceso emancipador que podamos tener pues como referencia allí en la selva lacandona, ¿no? Es decir, yo sí que creo que primero enfatizar el peso, ¿no? Y el valor de esa vida cotidiana, de esa horizontalidad en la vida cotidiana, que es donde está parte de la fuerza del EZLN. Y bueno, pues es defender, yo creo que esa noción de autonomía que el EZLN puso encima de la mesa y que muchísimos movimientos sociales han visto respaldados, han visto como empujados o con mayores facilidades para defender como reivindicación política ante cualquier tipo de gobierno o administración, ya sea allí, ya sea aquí. Pero yo sí que creo que hay unas limitaciones, ¿no? Yo creo que ahí CICEC sí que plantea algunos problemas que yo creo que sí que son reales, ¿no? Es decir, yo no creo tampoco que sea completamente universalizable un modelo de autogestión generalizada de los bienes de producción de las comunidades, la Federación Anarquista de Ciudades, y creo que es más compleja, ¿no? Vivimos en sociedades más complejas y yo creo que provocadoramente CICEC lo comenta, ¿no? Yo creo que el EZLN también tiene otro punto o otro momento, ¿no? Quizás también la relación con López Obrador, de lo que supuso el pucherazo aquel, 2005-2006. Además, justo pues estaba por ahí en el DF en aquellos momentos, vivía el plantón es decir, y el zapatismo ahí quizás yo creo que se posicionó demasiado radicalmente en contra del PRD, no matizó, perdió yo creo que esa capacidad que había tenido más históricamente, ¿no? De introducir matices, de saber a lo mejor ponerse de perfil en determinados momentos y no, a lo mejor no entrar, ¿no? A lo mejor a confrontar tan abiertamente. Y yo creo que ahí perdió quizás el zapatismo, uno de sus elementos más fuertes ha sido su capacidad, ¿no? Para tejer alianzas, complicidades con otros movimientos, ¿no? Y ahí quizás perdió buena parte de sus apoyos dentro de México, tensionó muchas de esas alianzas y bueno, yo creo que también la deriva un poco de la otra campaña y si queremos, cierto momento en el que tuvo ciertas derivas más izquierdistas, más tradicionales en los discursos, en las prácticas. Bueno, pues yo creo que hasta la parte del repliegue, de volver a pensarse a sí mismos, de volver a encerrarse en las comunidades, la época del silencio, tiene mucho que ver con volver a repensar un proyecto que yo creo que había visto, ¿no? Ciertos obstáculos o ciertas limitaciones. Alberto. Pues yo pienso muy en la línea un poco de lo que habla Lola, ¿no? Creo que este tipo que veíamos como que repite otra vez más este discurso que se escucha mucho y yo lo he seguido oyendo en Chiapas y en México estos últimos años, ¿no? Por un lado esto, ¿no? De centrarlo todo en Marcos, de ridiculizar a Marcos y siempre estar hablando de Marcos, ¿no? Y por el otro lado esto, tratar de poner todo ese peso sobre el EZ, ¿no? De que tiene que ser un referente y tal, y yo por lo que les he leído a ellos, comunicados suyos y tal, es que ellos mismos han dicho 100.000 veces que ni se consideran una vanguardia en las luchas de izquierda, ni pretenden ser un referente, ni nada, ¿no? Ellos están haciendo su lucha y ya bastante con que han hecho... están construyendo su lucha, resistiendo también todos los ataques que tienen y todavía van lanzando propuestas, ¿no? En esa línea de universalizar, ¿no? Pues la otra campaña que lanzaron en el 2006, ¿no? De bueno, vamos a unir luchas, ¿no? Vamos a crear lazos. Ahora con la escuelita, ¿no? En 2012, bueno, mira, que venga aquí, vamos a invitar gente, quien quiera venir, tal, y le vamos a enseñar pues los aciertos y errores que hemos tenido. Que yo creo que, bueno, ya bastante aportan a tratar de, bueno, esa universalización que decía este tipo, pero que yo creo que su propuesta para mí está muy clara, que es que cada uno haga su lucha y nosotros, bueno, pues tenemos la nuestra como podemos, ¿no? Eric. Sí, yo creo que se juntan muchos elementos. No le podemos pedir más al zapatismo, no le podemos pedir más al 15M y luego diremos no le podemos pedir más a Podemos. Entonces, de repente, una manera de racionalizar y de pensar muy occidental. También esta relación de establecer vínculos entre movimientos y expresiones de izquierda. Pero este discurso que lo hace siempre en este programa es verdad que también tiene una trampa. Es decir, es como, claro, ustedes lo que están planteando es en clave occidental, entonces te guardas el secreto de que nos expliques cuál es esa forma de pensar que invalida el debate desde el principio. Porque es verdad que es un argumento muy atractivo. No, es que la manera de plantear las preguntas es occidental y seguramente es cierto, pero entonces desvélanos el secreto. No, es que no hay
hay un secreto, quizás lo que está ahí es en cómo lo posicionas, ¿no? Es como el que estaba en la tele ahorita. Y me parece que una manera como de no reconocer, suena muy provocador, no me pareció provocador lo que dijera Zizek, ¿no? Sin embargo, pues para otra postura puede parecer provocador, pero a lo que voy es como establecer estas diferenciaciones, ¿no? Como esta parte del conocimiento. Las lógicas del conocimiento, movimiento de izquierdas con partidos políticos, y yo por eso trataba de decir que lo que habría ahí es como cosmovisiones y saberes. Los zapatistas son pedagogías, más que cuestiones ideológicas y de conocimiento, son pedagogías, son maneras de saber. Entonces yo creo que lo que puede parecer a mí interesante es pues que también veo que no se ha perdido mucho. O sea, también veo como recurrentemente decir, se han perdido, en el camino se han perdido mucho. Quizás se ha movido un proceso con muchas complejidades y ha tomado distintas derivas, pero que no creo que todo esté como tirado y se ha perdido, ¿no? No lo creo, tampoco. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Rosa, de que la reacción, el eco que tuvo a nivel internacional ayudó mucho al EZ, y en gran medida, vamos, ha sido por la forma en que lo planteó su comandante Marcos y por el uso de Internet y por romper el aislamiento que se podría haber provocado inmediatamente. Se podría haber cercado eso y no nos enterábamos nunca más de qué pasaba en San Cristóbal de las Casas y en toda la zona. Eso permitió romper el aislamiento, una cosa muy novedosa, sobre todo siendo de un movimiento indígena. Pero al mismo tiempo que tuvo esa ventaja y que fue una frescura, como decías tú, para toda la intelectualidad europea y animó a toda la izquierda en América Latina también, yo creo que sobredimensionó las expectativas sobre lo que podía ser el EZLN. Como que mucha gente se planteó que a partir de esa experiencia estaba claro que eso iba a ir rompiendo por el resto de estados y que se iba a convertir en un fenómeno en todo México con sus repercusiones respectivas al sur de México. Yo creo que ahí hubo no se midió lo que suponía eso, quiénes eran los protagonistas, cómo empezó esta lucha. Recordemos que uno de los elementos que influyó fue cuando Salinas de Gortari en el año 92 revoca ese artículo, creo que es el 27 de la Constitución, que les permitía hasta ese momento a los campesinos pedir la utilización de terrenos privados o públicos que estuvieran en desuso y tal. Ese era el tipo de reivindicaciones que se planteaban. Entonces, para la comunidad zapatista, esas decenas de miles de personas que hoy día con los caracoles tienen una organización, tienen salud, no hay malnutrición, tienen dignidad, tienen conciencia colectiva y tal, para ellos puede ser muy importante. Ahora, que eso lo intentemos trasladar a una proyección a nivel estatal de México, creo que fue erróneo en su momento y creo que también hubo errores comprensibles. Pero errores, lo que decía José Luis, yo creo que también de cómo se manejó con el resto de la izquierda de México, el EZ igual fue sectario, no vio cuáles eran sus posibilidades reales como para intentar una coordinación, pero bueno, son todas cosas comprensibles dentro de un movimiento que surge con esas características. Si estamos aquí en un programa que se graba en Madrid hablando pues 20 años después, ¿no?, del EZLN, es porque fue un fenómeno internacional, es decir, porque fue algo que pues casi sin parangón. Vázquez Montalbán, en un libro maravilloso, El Señor de los Espejos, en el que entrevista a Marcos, suelta una de cal y una de arena. Dice, bueno, Marcos o el EZ fueron capaces de situar la sociedad civil como sujeto histórico, apostar por la internacionalización de la protesta y redefinir por completo lo que significa la patria y lo nacional para hacer política, pero también tiene un párrafo tremendo en el que dice: la izquierda parece estar compuesta de diferentes naufragios y cuando los náufragos llegan a la playa como Robinson, con los restos del barco intentan hacer cada uno de ellos su pequeña cabaña.
sea, de alguna manera también hay algo de pequeña cabaña que seguramente es lo que sirve a sectores de la izquierda europea en un momento de derrota ideológica total, de cambio de paradigmas, con el fin de la Unión Soviética, que dices, bueno, que esto nos viene, los italianos de los Tutebianche, Luca Casarina lo decía así, estos nos salvaron, es decir, vinieron los zapatistas y nos dieron la oportunidad de decir, bueno, todavía podemos tejer un discurso que nos permite pues entender la realidad de los centros sociales, de nuestro trabajo en el ámbito municipal, de lucha contra el neoliberalismo, digamos, con un nuevo lenguaje que nos permite existir y relacionarnos, y que es verdad que después eso es una cosa que recoge el 15M sin saber de dónde viene, que es lo más curioso del 15M, que de repente reactualiza lenguajes que los que habíamos hecho todo ese recorrido es como hay mucho del 15M que recuerda a los movimientos contra la globalización y que a su vez recuerda el zapatismo. Entonces, como en el trazado de esa memoria de los movimientos sociales, el EZLN juega un papel crucial, pero también lleno de contradicciones, y contradicciones que Zizek, pues más aburrido, más provocador, más interesante, más previsible, está poniendo encima de la mesa. O sea, cuando dice, bueno, mire usted, todo esto está muy bien, pero el poder político sigue existiendo ahí, esté en el FMI, esté en los estados, esté donde usted quiera, el poder político sigue existiendo, y eso es inapelable, y eso sigue determinando la vida de muchísimas personas independientemente de las prácticas comunitarias que se construyen. Pero bueno, es que yo creo que eso es así y seguirá siendo así. A mí me llevas a dos reflexiones. Una es que el PRI cayó. Otra es que en el escenario electoral municipal de Chiapas, de resultados electorales de 100% de voto para el PRI, cambiaron el mapa electoral sustancialmente. Yo no digo que el 15M haya tenido unos resultados electorales equiparables, pero podríamos llegar a pensar que un conjunto de experiencias, yo cuando veo el mapa de Madrid, de los activismos que hay en Madrid, de los nuevos activismos, de los viejos activismos, del 15M, de la gente trabajando junta en resistencia, puedo pensar que algo está cambiando. Quizás no va a cambiar significativamente electoralmente, pero sí que está cambiando en la forma en la que se está haciendo política y la forma en la que la gente está reconociendo o no su proyecto político. Y eso me parece que sí que lo rompe el EZLN en su denuncia al mal gobierno, a la corrupción, al neoliberalismo, a la globalización. ¿Que no lo logra? No, pero es que también hay que ver que es que tenían un enemigo enfrente muy grande. Es que tenían un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, es que tenían todo el gobierno de Salinas de Gortari haciendo todo tipo de reformas estructurales que hoy nos resultan a nosotros muy dañinas, pero es que en 94 ya las estaban viviendo ellos. Entonces, resultados electorales, creo que tuvo una influencia en el cambio en el sistema político mexicano. Creo que tuvo a corto plazo un impacto electoral. Que los micromovimientos no aspiran a tener el poder. Bueno, ¿que pueden modificar las relaciones de poder? Sí. Y creo que ahí es donde está el punto, en que sí que se modificaron las relaciones de poder. Y otra cosa que yo creo que habría que discutir, pero que es muy complejo, es que el escenario en Chiapas es muy complejo políticamente. Es que hay municipios autónomos zapatistas, había municipios rebeldes, había municipios autónomos indígenas que venían de otros liderazgos, que tampoco es que el EZ tuviera el escenario o tenga el escenario absolutamente controlado en su ámbito local, que es muy complejo, que tiene... Los que hemos estado allí hemos visto, decir, las peleas que hay entre comunidades que son del PRD, que son del PRI. En la religión. Así es, claro, la religión, en los temas... Exactamente. Entonces, yo creo que hay que ver que se pueden cambiar relaciones de poder en determinados lugares con ciertas formas de actuación, porque vas a impedir que penetren las formas tradicionales de ejercer el poder en esos espacios. No sé si son espacios de resistencia, como diría Harvey, pero igual pueden llegar a convertirse también en espacios proyectivos. Yo creo que en Chiapas no se consiguió, pero no quiere decir que no se pueda conseguir. Claro. Eric, yo quisiera ir como con lo que dice Rosa, porque sí hay una manera de ver el impacto del zapatismo. Del 94 que surge, en 1997 tenemos elecciones por primera vez en la capital del país y gana Cuauhtémoc Cárdenas. Llega el PRD y mucha de la votación que llega, más de la propia votación del PRD, es una votación emergente del propio movimiento zapatista que hace llegar al PRD y que sigue gobernando la Ciudad de México.
hay que recordar que el 96-97 y 97 son las matanzas de Acnal, bajo Emilio Chauvet como secretario de Gobernación, Cedillo como presidente. Luego tenemos en el 2000 la alternancia y en el 2001 tenemos las reformas al artículo 2 de la Constitución, en donde incorporan gran parte de los acuerdos de San Andrés. Y luego del 2000 al 2012 tenemos los dos gobiernos de alternancia. Los cambios me refiero, hay un conjunto de cosas que, si no son todo lo que se quería, hay una incidencia que no puede quedarse afuera. Si el del 94, aquí hay una serie de cambios que ocurren ahí y que habría que ver que hay una presencia, una influencia del zapatismo en ese conjunto de cambios, por lo menos del 94 para acá, de esta manera, que no son para muchos los que hubieran gustado, pero han incidido de esa manera, ¿no? En la propia capital se explica el triunfo del PRD por el zapatismo. O sea, no habría otra manera si no fue por esa presencia, que después ya se hicieron los grupos clientelares del PRD, pero hay una emergencia en estos primeros años. Sí, a mí Llegamos me gustaría... a la recta final del programa. Vais a tener todos un minuto de conclusiones, así que tendrás tu minuto, Lola. Empiezo con Alberto, minuto de conclusiones. Bueno, pues a mí me parece que esto, que el EZLN, aunque ellos no quieran, es bueno, pues una referencia a la que hay que mirar, y sobre todo ahora que salen muchos discursos de que ha conseguido el 15M o que ha conseguido el Yo Soy 132 en México y tal, pues y quizás perder un poco esa prisa, esa cosa de queremos cambiar el mundo ya mañana, ¿no? Y decir, hostia, no, mira, aquí hay esta gente que lleva 30 años y consideran que a lo mejor les quedan otros 500, ¿no? Que a lo mejor hay que perder un poco esa visión occidental de cambiar todo de un día para otro, como, no sé, fijarnos un poco en ellos, en eso de tener otro tiempo y adaptarnos a que va a ir para largo. Cois. Bueno, decías tú que el zapatismo es contradictorio, como la propia vida, y por eso es útil, porque no da recetas. El zapatismo es una pregunta y, bueno, el zapatismo es un movimiento que ha dado que pensar y, por lo tanto, es un movimiento que piensa, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo para cerrar, creo que lo más relevante que nos ha dejado el zapatismo es esa pedagogía que también decía Eric, y que yo creo que ha transformado, sobre todo, aparte de la incidencia que haya tenido en el poder, a las propias dinámicas de los movimientos sociales, ¿no? Que yo creo que sí es donde ha generado unas tensiones y unas autorreflexiones bastante potentes, ¿no? Yo, bueno, por cerrar, me traía las 7 tareas zapatistas, que creo que, bueno, pues que siempre están bien recordarlas: lo de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Creo que manejar esto como referente ético a la hora de hacer política, pues nos sitúa en otra forma de mirar la realidad y otra forma de intervenir sobre ella. Gracias, Lola, tu minuto. Sí, antes que decir que, bueno, lo que se ha hecho, la reforma que se hace de la Constitución en el año 2001 para nada tiene que ver con los acuerdos de San Andrés. De hecho, fue totalmente contraria y fue un fraude en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, porque parecía que no estaba muy claro eso, dejarlo claro. Y luego, por otra parte, como resumen, decir, pues estos señores llevan allí 20 años que les conozcamos, 10 años anteriores, y 20 años después, pues aquí estamos un montón de gente hablando de este tema. 20 años, que dice la canción que no es nada, pero a mí me parece que 20 años son muchos, y en esos 20 años ha habido errores, ha habido aciertos, ha habido encuentros, desencuentros, pero ahí siguen y siguen haciendo lo que ellos creen que deben de hacer, y simplemente dicen, nosotros estamos haciendo esto. A mí me parece eso importantísimo. Gracias, Lola. Rosa. Bueno, yo creo que lo más importante es que nos influyeron, o por lo menos en una generación como la mía, nos influyó mucho en la cultura política, en cómo mirar de forma diferente a los problemas y resolverlos de forma diferente. Y también nos enseñó que la política es muy complicada y que cambiar las cosas es muy difícil, y que hay que jugar bien las bazas, porque hay veces que puedes perder muchísima legitimidad que ha costado mucho ganar, y la puedes perder muy rápidamente. Eso para mí es una de las enseñanzas más importantes, alabando su resistencia, su capacidad de resistencia, de innovación, etcétera. Pero creo que perdieron una posibilidad de tener un mayor impacto. Gracias, Rosa. Roberto. Sí, yo acuerdo un poco con lo que decía Rosa y José Luis. Bueno, yo creo que nos ha influido a todos positivamente. Yo creo que en la izquierda, en Europa y en América Latina, y repito, los movimientos que sí hoy día están siendo protagonistas en países como
Perú, como Ecuador o como Bolivia. Creo que para ellos es una victoria muy parcial lo que se ha conseguido. Yo creo que el sistema ha logrado hasta ahora mantenerlos a raya, acotados en Chiapas, y creo que dudaría de que hayan tenido tanta influencia, como dice Eric, en los cambios que ha habido en el país, en las reformas que ha habido. Yo creo que fundamentalmente el futuro del zapatismo, para que no sea una cosa testimonial aislada, está en que pase con el resto de la izquierda mexicana. Gracias, Roberto. Eric, minuto de conclusiones. Sí, yo creo que una cosa que comparte el zapatista es su propuesta para aprender a desaprender. Nos ha puesto ahí en la mesa que hay que cambiar los esquemas y mediante su pedagogía ese ha sido muy fuerte. También yo creo que no busca imponer ningún modelo con sus juntas de buen gobierno. Simplemente como una alternativa, que si ya el poder está ahí y no hay de otra, pues yo creo que con sus propuestas de junta de buen gobierno plantea una deriva distinta. Y la otra cosa es que yo creo que sigue poniendo o dejándonos muy claro que hay que pensar en términos de cosmovisiones y saberes. Muchísimas gracias, Eric. Llegamos al final. Recuerdo cuando poco después del alzamiento zapatista en 1994, yo estaba allí con mi padre pasando la Nochevieja y me comentó mi padre, un veterano izquierdista, les van a destruir, y no les destruyeron. Han pasado 20 años y allí siguen. Muchísimas gracias a los 6. Seguiremos la próxima semana aquí en Fort Apache discutiendo de lo que otros no se atreven o no saben discutir. Hasta pronto.